Ay, voy a ponerme como así hoy. Ponemos la Jacinta por aquí. Obviously se ve mejor. Y vamos a poner esto. No, así estoy bien. ¡Holi, holis! Bienvenidos a Mochila Cristiana, tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. Oh my goodness, el tiempo que yo tenía sin hacer esta introducción. La verdad es que cuando yo tomé la decisión de tener un podcast, jamás me imaginé que iba a ser tan difícil sostenerse al paso del tiempo. Esto es algo que realmente a mí me apasiona, que me encanta hacerlo, que lo disfruto, pero hay muchas cosas que suceden en nuestro diario vivir, en nuestro alrededor, y más con este tema tan puntual que yo trato acá, que venir a mostrarme de forma quizás hipócrita en algunas ocasiones o de manera desordenada, como ha sido en este último tiempo, no es tan bonito, no es tan agradable. Y claro, yo quisiera poder decirles, bueno, miren, más nunca voy a faltar, porque ahora de eso es que yo voy a vivir, pero tenemos que ser completamente honestos y la verdad es que me van a ver limarme la uña porque se me acaba de partir la uñita. Y la verdad es que no puedo decir todavía esto porque yo aún yo no monetizo este canal. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder llegar a esta misión es pedirte que por favor, si no estás suscrito, te suscribas, que le des me gusta, que recomiendes este podcast a alguien o este canal. No sé si te diste cuenta que estoy creando también otra sección donde es como que algo más de vlogs, de mostrar un poco cómo me estoy volviendo a enamorar. Se llama incluso esta sección, la llamé Volviendo a enamorarme. Lo recuerdo que cuando lo imaginé fue el año pasado. El año pasado. Pero bueno, la rutina, la vida misma, no me permitió seguir con esa sección del blog. Y bueno, vieron que he sido como intermitente con el tema de seguir también con el podcast. Pero esto ahora va a cambiar. No digo que no volverá a pasar, que no se volverá a detener por X o Y circunstancia, pero ahora la meta está muy clara. La verdad es que no hay plan B, entonces nada, vamos a comenzar a construir este canal para poder llegar a muchas más personas, no solamente, perdonen que veo mucho por allá, es que está lloviendo y me encanta ver la lluvia caer, entonces bueno, nada, no solamente por yo, llegar y monetizar, sino porque también es poder llegar a muchas más personas con la seguridad y con la certeza de que estoy mostrando algo real, y es el amor de Cristo, ¿no? Entonces, sí, aquí seguiremos hablando de la palabra de Dios, seguiremos hablando de propósitos, seguiremos hablando de dudas, seguiremos hablando de procesos. Y para el día de hoy voy a colocarte un poco en contexto. Vamos a actualizar un video que creo que publiqué cuando recién iniciaba, y fue que cómo llegué a mi vida cristiana. Pero no lo quiero hacer tipo, así aburridito, de que hablo sin parar y nada. O sea, sí, voy a hablar sin parar, porque ya sabemos que a mí me encanta, y por eso es que tengo un podcast, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esto lo saqué esta idea de este episodio, lo saqué porque me lo sugirieron en Instagram. Yo abrí las cajitas y allí me sugirieron como que hablara de cómo llegué a ser cristiana, por qué soy cristiana, algo así. Yo voy a colocar la cajita por aquí en edición, Elena, por favor, recuérdalo. ¿Y qué fue lo que hice entonces? Le dije a ChatGPT que quería que me hiciera 10 preguntas donde yo pudiera responder quién soy, en qué momento de mi vida estoy, cómo llegué a ser cristiana, cómo ha sido todo el proceso. Ya voy a leer exactamente el prompt que le di. No fue muy producido. Hazme 10 preguntas que tengan que ver con quién soy, cómo llegué a ser cristiana, cómo ha sido mi vida cristiana, cómo fue apartarme, cómo volví y cómo me sostengo. De manera que pueda contar esto en un podcast, en el podcast puse acá. Entonces, no he leído las preguntas porque no quería venir como que con un formato, algo aquí súper preparadísimo, sino que quiero ser completamente transparente con ustedes, y creo que también me voy a poder sorprender un poco con las respuestas que dé, ¿no? No lo sé, vamos a ver
¿Qué nos has dicho mi amiga de luz? Así le digo yo a ChatGPT. Pregunta número 1 tiene que ver con identidad y el inicio. Ay, pero qué protocolo, bebé. Oh, está muy profunda. ¡Amo! ChatGPT es muy genial, de verdad. Perfecto. Se lo tengo muy bien entrenado. Ok. ¿Quién era yo? Bueno, era una joven señora. ¿Y por qué digo joven señora? Porque estaba casada. Y ya sabemos que las personas casadas comienzan a ser llamadas señoras. Entonces yo era una joven señora que se casó, de verdad, bastante pequeña. Tenía 20 años. Me faltaba justo un mes. 1 o 2 meses, que no recuerdo si me casé en junio o en julio. Me faltaba muy poquito para cumplir 21 años, pero igual era una niña. Entonces, en ese momento de mi vida, digamos que estaba tomando decisiones muy apresuradas y me ok, ¿quién era? Estamos hablando de quién era y después hablo de cómo me sentía. Entonces, en ese punto puedo decir que había tomado muchas decisiones apresuradas y creo que cuando tomamos decisiones apresuradas no tomamos las mejores decisiones del mundo. Entonces, digamos que cumplí con una larga lista de decir, eso estuvo mal, esto no está bien, e igual se hizo. Entonces, era una Dariana bastante rebelde. Recuerdo que me rapé a los lados de la cabeza, comencé a tatuarme a escondidas, ya luego no me importaba y comencé a tatuarme. Me hice un tatuaje muy grande en la pierna. Salía, me escapaba. Era una Dariana bastante rebelde, la verdad. Me casé, emigré y luego al primer país que emigré, acá ya hay un episodio en el que hablo un poco de mi vida migratoria, ese estoy segura que está. Luego de que emigré, creo que me consumí más en cómo me sentía. Y creo que podemos ya dar paso entonces a eso, cómo creía yo que era, o sea, en ese momento cómo me sentía. Yo sentía que estaba viviendo la vida al máximo porque no había nada más que hacer, no había nada importante, no había a quién le importara. Entonces creo que esa Ariana rebelde llegó a ese punto de rebeldía. Este episodio va a estar muy largo. Llegó a ese episodio de rebeldía que fue bastante largo, la verdad. Fue una temporada bastante larga en mi vida, en el que era eso, me sentía muy sola, me sentía muy vacía y llegué a casarme incluso sin estar segura si realmente yo quería compartir el resto de mi vida con este hombre. Yo era una mujer muy desobediente, una joven muy desobediente. Y recuerdo que cuando tomamos la decisión con mi pareja del momento de irnos del país, de emigrar, mi mamá me hizo un comentario que creo que fue lo que me llevó a eso, ¿no? A llegar a casarme. Tú no has sido suficiente mal ejemplo para tus hermanas como para también irte del país sin casarte. Y bueno, decidí obedecer. No tengo nada en contra de este personaje, ya no estamos casados, nos divorciamos, el divorcio salió hace algunos años, nos separamos hace muchos años más. Pero la verdad es que era una relación que estaba destinada al fracaso. No por el momento presente en nuestras vidas, que ambos estábamos pasando por muchas sensaciones quizás de vacío, por lo que puedo percibir del momento de vida también de ese muchacho, sino que no teníamos nada en común en cuanto a nuestras metas, en cuanto a lo que queríamos a futuro. Y si no queríamos nada en conjunto a nuestro futuro, para nuestro futuro, no íbamos a estar juntos en el futuro. Entonces, por eso es que digo que estaba destinada al fracaso la relación. Entonces, me sentía en ese momento de mi vida muy sola, muy vacía, muy perdida y muy ensimismada, muy consumida dentro de mí misma. Y en ese dentro de mí misma quería ignorar todo lo que sentía y buscaba un refugio exterior. Yo creo que ya yo lo he comentado, pero lo puedo volver a comentar por si eres nuevo en el canal. Y es que en ese momento la verdad es que
yo pasaba todo el día bajo sustancias psicotrópicas. Muy bien, vamos ahora con la segunda pregunta. Bueno, decir cuando llegué por primera vez a Dios, creo que fue muy niña. Yo conocía del amor de Dios desde muy niña. Me encanta. Porque mis tías me llevaban a la iglesia adventista del séptimo día, iba a los campamentos y de verdad es que era muy genial compartir este proceso o esa fe desde el amor, ¿no? Desde una niña, desde la inocencia. Pero recuerdo que a los 9 años, cuando me mudé de ciudad, nos fuimos a la iglesia. Y bueno, allí comienzo yo a tomar decisiones diferentes. En el episodio justamente de, no sé en cuál, en algún episodio tengo el recuerdo en el que yo conté que como yo estaba a los 9 años nueva en un pueblo, era muy fácil comenzar a mentir y decir quién era yo o cómo era yo y crear como otra personalidad alterna. Entonces, creo que esa parte no cuenta porque allí yo me comencé como quien dice a descarrilar, digámoslo así. Entonces, este primer segundo, o este segundo primer encuentro, creo que así queda muy bien así, fue justamente cuando me separo de quien fue mi esposo y me vine a Colombia. Esto fue en el año 2017. Recuerdo que llegué a vivir en una situación muy incómoda para la Dariana de ese momento, pero la cual agradezco hoy en día porque me ayudó a crecer y madurar como ustedes no tienen idea. Eh, pero imagínense, la Dariana que se sentía vacía, sola, se acababa de separar, había pasado por un proceso de autoestima bastante heavy. El amor propio estaba, yo no sé dónde, en Pekín, bastante lejos de mí, en otra galaxia, I don't know. Pero esa relación rompió mucho dentro de mí, ojo, y no le echo la culpa solo a él, es algo que quiero súper aclarar, cero rencor, ya yo he perdonado y he sanado esa parte de mi vida. Al final también fueron decisiones que yo tomé, acciones que yo tuve, que bueno, complicaron las cosas más de lo que debían y pasaron a mayores. Tampoco lo excuso las decisiones que él tomó, porque a veces cuando digo esto, quienes conocen la historia dicen, lo vives excusado, no, tampoco lo excuso. Pero así como no le quito responsabilidad a él, tampoco se la doy toda. Una relación es de dos, ambos fuimos responsables de que eso no funcionara. Entonces, ese segundo primer encuentro fue muy necesario. Recuerdo que la persona por la que llegué acá a Colombia, cuando me fui al Cauca, me invitó un domingo a la iglesia. Yo fui, agarré una Biblia que tenía años sin leer, pero igual siempre viajó conmigo, me la llevé. Y recuerdo, o sea, yo recuerdo perfectamente que cuando yo llegué, había comenzado la administración, la alabanza, pero conecté inmediatamente con la música, con la alabanza. Mi abuelo acababa de morir, tenía pocas semanas de haber muerto, y yo me sentía de verdad devastada por no haberlo visto, por no haber estado con mi familia, bueno, muchas cosas. El vacío que estaba pasando yo misma, bueno, todo eso. Entonces, recuerdo que la oración justamente que hace la pastora que estaba dirigiendo la alabanza, era como yo me sentía. Hay alguien que acaba de perder a un ser amado, pero recuerda que esa pérdida no te no te va a destrozar, no te va a destruir, te va a fortalecer, porque esa pérdida, o sea, dijo tantas cosas que yo precisaba escuchar en ese momento, y ya luego allí yo recuerdo que me quebranté, fue el primer día que fui a esa iglesia, me quebranté muchísimo y fui muy ministrada durante la alabanza por el Espíritu Santo. Yo me desconecté de mi alrededor, de las personas con las que iba, de las personas que no conocía en ese lugar, y simplemente me entregué a alabar y a sentir la presencia de Dios. Recuerdo que cuando me pasan al frente para como para darme la bienvenida por ser una persona nueva, me invitan a hacer la oración de fe. Creo que la hice de verdad con mucha fe, y cuando recibo un abrazo que me dieron, algo dentro de mí se quebró. Y recuerdo que llegué al sitio en el que vivía a botar algo que ya no quería consumirlo más en mi vida. ¡Wow! Creo que en vez de ser un proceso, fue una decisión, y claramente marcó un antes y un después, porque recuerdo que estuve como muy al tanto y muy pendiente de todo. De los grupos de paz, que eran como los grupos de oraciones que hacían en casa, todas las celebraciones de la iglesia, a todo iba, entonces fue muy genial. Ok,
Pregunta número 3. Al verme tan sola y tan incómoda en la situación en cómo vivía, creo que era refugio. No había pensado en esto. Pero en definitiva era amor y refugio. O sea, refugio como la primera porque me sentía, eh, sí, me sentía desolada, literalmente desolada. Y amor, porque me sentía muy vacía y muy sola. Y esto que dije al principio, como que a nadie le importaba. La primera transformación, cuarta pregunta. Ok, está genial esto. Lo primero ya lo comenté, que fue que llegué y boté lo que me quedaba, estas sustancias psicotrópicas para no consumir más. Comencé a leer la palabra. Recuerdo que me enseñaron la regla del 5 más 5 más 5. Así lo llamaban en ese momento en la iglesia en la que yo me convertí. Que eran 5 minutos de alabanza, 5 minutos de oración, 5 minutos de oración y alabanza, 5 minutos de lectura de la palabra y 5 minutos de reflexión. Que escribiera lo que entendiera. Me sugirieron comenzar por el libro de San Juan, que es el libro del amor, es el libro de los... Sí, de como que muestra de los evangelios, que muestra a Cristo desde el amor, ¿no? Entonces, eso fue lo que empecé a ver, ¿no? Empecé a ver como un cambio en mí, en mi actitud, en mi manera de llenar el vacío que buscaba llenar con sustancias psicotrópicas, de no pensar y de olvidar el momento, la situación que estaba viviendo. Comencé a llenarla de la palabra. Entonces empecé a ver el amor de Dios en mi vida, realmente. Y como les digo, o sea, iba a las alogradas, que eran a las 5 de la mañana y me quedaba muy cerca de la iglesia. Iba al grupo de paz, así le llaman a los grupos de oraciones que hacen en las casas. O sea, no me perdía nada, no me perdía ningún momento para encontrarme a Cristo, y aparte también lo hacía en mi casa. Buscaba leer la palabra de Dios en mi casa y le pedía mucho discernimiento a Dios, y Él se fue revelando desde el día 1. Ese cuaderno se me quedó en el Cauca. Se me quedó en el Cauca y no sé si lo habrán votado las personas que allá... Pero era un cuaderno muy lindo, fue justamente donde yo comencé. Y creo que si yo consigo el episodio donde hablé de eso, voy a mostrarles el cuaderno justamente en donde yo comencé a hacer mis devocionales. Así le llaman a esta regla 5 más 5 más 5. Ok, 5. Wow. Lo más difícil de sostener desde el inicio fue como esa duda, ¿no? Primero tenía ese debate de que yo estaba casada, pero estaba separada. Tenía que orar o no orar por mi pareja para que él también se transformara. Tenía que volver con él, tenía que no volver con él. Fue una lucha, fue muy dura esa lucha. Entonces, como soltar eso y soltar el que, como yo siempre, o sea, yo les dije que me sentía muy sola, me sentía muy vacía, ¿verdad? Entonces, ese vacío yo buscaba llenarlo siempre estando con alguien, con alguna pareja, ¿no? Hasta ese punto de mi vida, creo que nunca había pasado más de un mes sola. O sea, si estaba soltera, había alguien por allí que también estaba conmigo. Entonces me costaba mucho estar sola. Entonces creo que eso fue lo que me costó más sostener. Entender realmente la soledad y habitarla. Porque aunque me sentía sola, no la habitaba. Buscaba llenarla con cualquier cosa externa. ¡Wow! ¡Qué bonito sonó eso! Esto no está planeado, ¿ok? Nada de esto. Ok, y el momento de apartarme llega justamente con esta misma situación, con esta misma lucha. Comencé a alejarme de Dios porque conocí a alguien y este alguien me gustó mucho. Y eso, me comencé a involucrar quizás no de la manera que debía involucrarme. Y wow, siendo honesta, ¿por qué realmente pasó? Miren, nuestra relación con Dios se sostiene como toda relación se sostiene, y es con intimidad. Y la verdad es que yo dejé de tener intimidad con Dios. Ya el estudiar su palabra, el hablar su palabra, el compartir su palabra, porque yo ya era líder principal en la iglesia. Para explicar un poco esto, quizás para las personas que no sepan cómo se maneja el tema de liderazgos dentro de la iglesia, cómo se conforman los equipos de trabajo y todo dentro de una iglesia. Cuando uno es un neófito, cuando uno es un nuevo, uno llega como un asistente, ¿verdad? Uno se sienta, recibe y va a los grupos de paz y recibe de alguien la palabra, ¿cierto? Diferente al pastor, de un líder. Entonces esta persona fue preparada, capacitada, bueno, en fin. Yo pasé mi proceso donde me bauticé, donde fui a escuela de liderazgo integral, se le llama, donde hice mis 4 niveles, me gradué de esa escuela de liderazgo. Comienzo a servir
paso todo mi proceso de servicio, sigo como que en el grupo en el que yo estaba, no liderando a mujeres, sino ayudando a quien era mi líder. Comienzo a servir con los niños, paso como que a la parte, no recuerdo si, creo que pasé después a la parte como de consolidación, que era de orar por estas personas que llegaban a la iglesia, poder dar la bienvenida. O sea, algo muy importante porque es quien le da la bienvenida a la persona cuando llega a la iglesia. Es la persona que se encarga de orar por la fe, por la semilla sembrada dentro de esa persona. No es nada más una persona que se para ahí ya, no, es todo un proceso espiritual también. Comencé a tener mis grupos de paz, mis grupos de oraciones, llegué a liderar a varias mujeres, a preparar a estas mujeres a que también comenzaran a formarse como líderes, hasta que llegué al punto donde me colocaron o me pusieron o me nombraron como líder principal, y es ser parte del como el equipo directo de la pastora. Sí, entonces ya yo estaba como a la par de la persona que me lideraba a mí. Igual siempre, Oneida la recuerdo, mi líder, siempre la llamaré así, luego pasa a ser Elba, mis líderes, en fin. En todo esto, muy apasionada yo por estudiar la palabra del Señor y compartir de su amor. Pero cuando ya estaba yo arriba, en ese tope, recuerdo, llegó pandemia, hacíamos como que las transmisiones de entre la iglesia igual, en Facebook, si no mal recuerdo, si eran en Facebook, y yo era invitada a predicarle en esa celebración a los jóvenes, predicaba, era la encargada de predicar la palabra en algunas alboradas, o sea, compartíamos, yo tenía de verdad como que bastantes responsabilidades ministeriales, y me enfrié, de verdad es que mi alma se enfrió, mi corazón se enfrió, yo seguía estudiándolo, pero se volvió como una monotonía, una rutina. Y allí hay una delgada línea y bueno, nada, fue eso, como que conocí a esta persona que me gustó muchísimo y fue muy fácil caer porque ya mi corazón se había enfriado desde antes. Porque a lo mejor yo hubiese conocido a esta persona sin haberse enfriado mi corazón y quizás no hubiese caído en lo que ya había salido. Que ya yo había logrado estar 4 años sola, que ni siquiera le aceptaba un vaso de agua a un chico, o sea, de verdad, me sentía muy bien. Pero es eso, como me comencé a enfriar, como me comencé a alejar de esa relación tan íntima y bonita que yo tenía con el Espíritu Santo, volví a buscar afuera. Wow, qué bonito. ¿Cómo se sentía vivir lejos de Dios, aunque por fuera todo parecía normal? ¡Wow! En el momento uno cree que se la está comiendo todas. No estoy tibia. Puedo estar fría y caliente, pero tibia jamás. Y eso es mentira. Y ser tibio, mira, a nadie le gusta. Mucho menos a Dios. O es sí o es no, ¿cierto? Entonces no hay un más o menos. O es sí o es no. Para relaciones. Y recuerden que el tema de hablar del amor de Dios es entender que eso es una relación que hay que cultivar. Y allí ya yo estaba muy tibia. Entonces estaba tibia con Dios y estaba tibia con la persona que me estaba relacionando. Entonces yo sentía que me la estaba comiendo, pero tenía que ser muy honesta. Y bueno, nada, para el servicio, obviamente dentro del ministerio. Y todo se vuelve caótico porque es como, sé que no me querían rechazar, sé que no me querían desplazar, pero yo también tenía que presentar un servicio honesto, honrado, limpio, ¿no? Sin mancha, llaman la palabra, que nos debemos presentar ante el altar sin mancha alguna. Entonces yo entiendo, teniendo el conocimiento de la palabra, tampoco podía ser tan hipócrita. Entonces fui honesta y me senté, dejé de servir, pero aún así era una lucha constante de quererlo dejar, fue muy, muy rudo. Y suceden cosas porque todos somos seres humanos y comienza como que el equipo que había dentro de la iglesia también a romperse por diferencias, pero era esto, es como que yo creo que fue que entró ese enfriamiento del corazón y esta división dentro de la iglesia porque había un llamado muy grande en todos y el enemigo ataca a esos. Si tú estás bien con el enemigo, no te va a atacar, te va a dejar tranquilo. Entonces es como eso, uno no se da cuenta cuando cae en esas, digamos, en esos ataques del enemigo. Es que es complejo explicarlo, pero a ver, ¿cómo lo digo? Damos de cuenta que tú tienes un enemigo, ¿sí? Y este enemigo tuyo, o sea, haz de cuenta que tú le debes plata. Y tú estás trabajando en una empresa que es de él.
Él no te va a molestar para que le pagues intereses o para que le pagues toda la deuda si él está descontándose de lo que los intereses. ¿Sí me hago entender? A él le conviene seguir cobrando los intereses porque así es como más gana. Y ya en la capital verá cómo carajos le pagas. Este enemigo está muy enojado porque tú le debes mucha plata. Tú renuncias a ese dinero, de ese trabajo y dejas de pagarle intereses, que es lo que a él le conviene. Y dices, no, mira, te voy a pagar toda la capital y no, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? O no le vas a pagar, no le puedes pagar. Porque Dios perdona todo y el enemigo no hace eso. Entonces allí es donde comienza a meterse contigo y vemos cómo matan a gente porque no pagan. Bueno, ya, me puse drástica. Entonces es algo así. No, creo que esta explicación estuvo más confusa más bien. Pero bueno, espero que me hayas entendido. Ok. ¿Cómo se sentía vivir lejos de Dios? Ok, ahí era donde iba. Se sentía raro y era volver a las sensaciones de vacío. Pero siempre yo volvía como que a buscar su palabra y sentía raro, pero era como que no me quería soltar Dios. Yo no quería soltar esa relación y siempre volvía y volvía a caer y volvía y volvía a caer y volvía a caer y así. Pero se sentía raro, se sentía muy raro. Y sí, ni las cosas tampoco parecían normales, la verdad. O bueno, podían ser normales dentro del común y no de lo que ya yo conocía. Miren, cuando ya conocemos el amor de Dios, volver a sentir esa plenitud y esa llenura que solamente puede darnos el Espíritu Santo, no se puede. Y muchas veces se puede querer igualar con lo que vemos afuera, pero es que no se puede. Pasaron cosas, situaciones en mi vida y yo, o sea, me alejé de esa iglesia, me fui otra vez a Venezuela. En Venezuela intentaba congregarme, pero era complejo con los horarios. Luego vuelvo y caigo en otros hábitos que, mira, o sea, no. Como que era más fácil seguir buscando esa llenura afuera que volver a Dios. Pero siempre intentando volver. O sea, es que de verdad yo no les puedo explicar la lucha de me voy a parar y voy a hacer mi devocional y no entender el capítulo, por si ya tú lo has leído, si ya tú lo entiendes, buscar videos que me lo explicaran y claro, es que no lo quiero entender porque es justamente lo que estoy viviendo. Y esa lucha es muy fuerte, pero cuando ya lo entiendes, entonces tu espíritu se quebranta mucho más porque sabes que está mal, lo sigues haciendo lo que está mal y es muy heavy. Wow. Vamos con la novena pregunta, casi terminamos. Esto está muy largo, gente. Está muy largo. Volvió Dariana, volvió el podcast Mochila Cristiana, gente. Ay, miren, yo no entendía la gracia, de verdad. Creo que por eso me daba tanto miedo volver a él, por la gracia. Tengo un recuerdo vivido, es el más bonito de cuando vuelvo. Cuando me vengo para acá, para Medellín, recuerdo que fui a un centro comercial y caminando me encuentro con una iglesia que se llama Glow, chiquitica. Veo las redes sociales, la busco en redes sociales, veo cuándo son. Y un día jueves me fui sin decirle a nadie que iba para la iglesia, me fui. Y fue hermoso porque recuerdo que me tocó, el jueves no, miércoles creo que era. Jueves es acá donde me congrego ahora, miércoles. Fue hermoso porque ya yo estaba yendo a otra iglesia y había recibido varias palabras, pero no estaba comprometida. Acá yo fui con otra mentalidad, con otro compromiso, de dejar esos hábitos que me estaban alejando de la presencia del Espíritu Santo. Y recuerdo que yo me arrodillé y como que perdón por todo esto malo. Y era la primera vez que iba, nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, nadie sabía a qué me dedicaba, nadie sabía que era venezolana, nadie sabía nada de mí. Plena administración. Recuerdo que el pastor dijo algo como que ya yo había sido perdonada, que yo tenía mi llamado y ese llamado nadie me lo iba a quitar y que yo no me podía olvidar que yo era la niña de los ojos de Dios. Y yo no les puedo explicar, perdón, oficialmente he vuelto, ya voy a llorar. Yo no les puedo explicar en ese momento volver a sentir la llenura del amor de Dios, volver a sentir la llenura del Espíritu Santo, a pesar de que no todo estaba. La lavadora terminó de lavar. A pesar de que no todo estaba bien en mi vida, de que moralmente quizás yo no estaba en mi mejor posición, de que espiritualmente todo era un caos,
y que a partir de allí me costó aceptar ese perdón de Dios. Por eso le digo que proceso, o sea, que descubrí, es que me costó aceptar ese perdón de Dios una vez más, porque yo me sentía demasiado culpable de que cómo conociendo del amor de Dios, de su bondad, de su palabra, cómo habiendo podido tener la oportunidad de hasta enseñarlo y mostrarlo, yo había vuelto a caer en lo que sabía que no me iba a hacer bien y que me alejaba de él. Esa culpa retocaba muchísimo en mí, y me costó aceptarla. Entonces creo que entender la verdadera gracia de Dios, fue lo que cambió en este reencuentro con Él. Wow, vamos a la última pregunta, gente. Wow, miren, creo que mi relación hoy en día con Dios es muy diferente. Durante muchos meses yo anhelaba volver a tener la relación que tuve al inicio con Dios. Esa es la verdad. Y creo que desde ese anhelo de volver a querer lo que ya había tenido, no me estaba permitiendo experimentar mi relación con Él de manera diferente como lo es ahora. No voy a decir que es más bonita o que es mejor que antes, no, pero sí es el tipo de relación que yo necesito justo en este momento. No porque se amolde a lo que yo quiero en mi vida, sino porque su corrección hoy en día la acepto, la aplico con mucho amor y mucha sumisión. Creo que antes me costaba más. Y con mucha honestidad, aun cuando vuelvo a caer, porque no soy perfecta. Y yo acepto su corrección y me detengo en lo que sé que me está corrigiendo, pero vuelvo y caigo y me presento nuevamente con él solicitando su gracia. No porque yo la merezca, sino porque entiendo ahora su gracia. No quiere decir que por eso quiero abusar de la gracia, sino que ahora que la entiendo, la abrazo más. Entonces es como que mi relación hoy en día ya no la siento obligación, como un compromiso, como de pronto lo era en un inicio, que a mí me exigían, ya siendo un líder principal, que yo presentara mi devocional, mi estudio, que mandara fotos, que transcribiera todo lo que yo escribía, y yo amo escribir, así que imagínense. En esa presión ya yo como que dejaba de escribir y hacía un resumen para transcribir más rápido. Allí es como que ahora no me permito eso. Eh, sé que no es perfecta porque me cuesta mucho el tema de congregarme, no porque no quiera, sino por agotamiento, excusas, sí, sé que son excusas, pero es como que eso me vuelve a costar y anhelo el servicio, acá ya lo he mencionado en este podcast. Entonces es como que quiero volver al servicio en la iglesia, pero me cuesta, entonces ahora también quiero viajar. Entonces es como que en esta reconstrucción de mi relación con el Espíritu Santo, le pido mucho a Dios que me revele cómo realmente le debo servir yo a Él. Y ahora que emprendo mis viajes, que comienzo a viajar, cómo va a ser, cómo lo voy a hacer, lo vamos a hacer porque Él es parte de mi equipo. y eso es justamente lo que me sostiene a mí, bueno, sigamos esto, que es este proyecto. ¿Y qué hago para permanecer incluso cuando me cuesta? Es no obligarme, es presentarme delante de Él. No hago todos los días el devocional y el día que no lo hago me presento delante de Él y le digo, no entiendo qué me pasa, sabes que lo quiero hacer, pero mira cómo se me pasó el día, ya estoy acostada, no lo quiero hacer por hacer, quiero de verdad entender y buscar tu palabra y que ser ministrada por ella y no leerla por cumplirte. Tú me has venido hablando de diferentes maneras, en lo que hoy ha pasado, se lo presento, oro y soy honesta con él. Creo que no hay mejor manera que ser honesta. Eh, no voy a decir estoy siendo una mujer de mucha oración porque es mentira, pero sí tengo mi conversación diaria, por lo menos una antes de dormir, y es decirle, Señor, de verdad, gracias por este día, perdóname por no buscarte más, por no estar más presente en este vínculo, sé que estás allí y perdóname por no sostenerme de ella. Entonces, así es como sostengo la relación, así es como permanezco en la relación, siendo honesta. Me estoy enfriando, no me quiero enfriar, muéstrame qué me está apartando de ti. Y miren, pasan cosas, de verdad pasan cosas. Cuando algo me está enfriando, pasan cosas y eso se aleja de mi vida. Entonces, bueno, nada, este ha sido
todo el episodio de esta semana. Te agradezco el escuchar. Si te ha gustado conocerme un poquito más desde esta versión, si ya lo conocías, si te acuerdas de los episodios en los que he hablado de esto, es como más de lo mismo para ti o a ti que me preguntaste te ha quedado claro o hablé muchísimo y nada quedó claro, no sé, comenten abajo, de verdad ustedes no saben, he venido como estudiando mucho el tema del algoritmo, los comentarios ayudan un montón cuando comparten. Compártenselo a ustedes mismos en WhatsApp si no se lo quieren compartir a alguien más. Copien el link, compártanmelo a mí misma, a mi Instagram si quieren. Pero esto de compartirlo también ayuda mucho al algoritmo a decir, ok, este contenido está interesante, lo están compartiendo. Entonces ayúdenme con eso, por favor, con el like, con el me gusta, con suscribirte. Y nada, muchas gracias en serio por todo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, Ariana.Solibel, tanto en Facebook como en Facebook, no, tanto en Instagram como en TikTok. Y que también el canal Mochila Cristiana vas a poder ver los resúmenes de esto. Nada. No sé, si quieren que de pronto... No, ya, dejemos este episodio hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!